Baruch Hashem a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Ya finalizando mi almuerzo, pero quiero continuar con lo que comenzamos a tocar sobre por qué se está haciendo más difícil este asunto de las conversiones. Ya habíamos dicho que mucho tiene que ver con la competición, mucho tiene que ver con la política en Israel y la política dentro de muchas sinagogas, y es por esto que hay grandes demoras y problemas ocurriendo como resultado del proceso simple de la conversión. Se han complicado y han hecho las cosas más difíciles que nunca, y más cuando ven que hay tanto éxito y tanto trabajo que hacer en este campo de lo que es la conversión. En sí, ya vimos lo que tratan de hacer con los juzgados o los rabinos que forman lo que es un tribunal de 3 personas y tratan de descalificar a cada uno de ellos por diferentes razones. No se puede entrar en todos los detalles de cómo tratan de descalificarlo, cómo pueden tratar de hacer daño descalificando los rabinos. Por eso es muy importante de saber con quién está tratando para su conversión, y si son de un nivel moral, debe estar casado la persona, debe estar observante de la Torá, etc. Vamos a ver ahora la intención interna del converso. Como mencionamos anteriormente, mientras que muchos poskim, que son intérpretes de la ley, sostienen que la validez de la conversión se basa en la decisión del Beit Din o si el converso cumplió con parte del proceso de la conversión. Algunos explican que la validez de la conversión depende de la sinceridad interna del converso durante lo que se llama la Kabbalat HaMitzvot, que van a aceptar sobre ellos de su propia voluntad el yugo de la Torá, ambos escrito y oral. Por ejemplo, el rabino Yitzhak Shemelki en su Bet Yitzhak Yordea 2, 100, verso 100 escribe: en cualquier caso deben aceptar los mitzvot con un corazón genuino. Este no es el caso cuando una persona se convierte solo en el exterior, pero su corazón no está con él para mantener la observancia de los mitzvot. Y sabemos que incluso después de que tiene la intención de tener relación con una mujer menstruante por profanar el Shabbat o comer comida no kasher, su conversión no es válida. La idea de que los pensamientos del corazón no tienen importancia no se aplica. Este no es el caso cuando un prosélito se convierte y se acepta sobre sí mismo el yugo de la mitzvah o de los mitzvot, de los mandamientos. Si en su corazón no tiene la intención de observarla, el misericordioso busca el corazón y la conversión es inválida. ¿Por dónde viene? Del Eterno mismo. El rabino Chaim Ozer Grodzinsky en su obra Ezer, capítulo 3, verso 26, está fundamentalmente de acuerdo con este enfoque. Igual el rabino Moshe Feinstein. Es decir, el candidato tiene que tener la intención de observar los mitzvot y proceder con respecto al asunto. Sobre él tenía dudas si un prosélito que no aceptó la mitzvot es considerado un prosélito. Él es claro y simple que él no es en lo absoluto un prosélito, ni siquiera cree. Así dictaminó mi padre y maestro de bendita memoria en la práctica real. E incluso si afirma que acepta las mitzvot, si somos testigos, Anan Sahadí, de que no está aceptando verdaderamente los mandamientos, no es nada. En caso de la conversión por el bien del matrimonio, que es válido, es aquel en que por el bien del matrimonio realmente acepta sobre sí los mismos mandamientos. Es decir, que una persona que se está casando por ser judío o judía y lo hace con el fin y cumple con los mandamientos, al fin lo cumple, lo hace por lo menos lo mínimo, y por lo tanto no está en esta categoría que no aceptó el yugo de la Torá. Rabino Feinstein repite esto varias veces también en su Egilot Moshe Yordea, capítulo 306. Rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook, en Da'at Cohen, en 153, así como el rabino Yitzhak Herzog, no están de acuerdo. El rabino Cook escribe: siempre que el artículo correctamente
una aceptación de los mitzvot parece que no os preocupen los asuntos del corazón, sino que se consideran significativos y por lo tanto, incluso si Eliyahu viniera y nos dijera que lo que estaba en su corazón difiera de lo que dijo, no se preocupen los asuntos del corazón, sino que la confesión de la boca. Como habíamos dicho varias veces en esta serie, lo que la boca prohíbe también lo permite. Rabino Kook claramente sostiene que una vez que el converso ha aceptado los mitzvot en presencia del Beit Din, la conversión es válida y irreversible, que no se puede cambiar ya. Está ahí sellado. Es la persona judía y si comete un error, ya lo comete como judío, no como gentil. El doctor Menachem Finkelstein, en su obra de Hagiur, en la Halajá Umaasei, se relaciona con 3 intentos en la literatura responsa de invalidar una conversión. En un caso, el rabino Masud Hai Ben Shimon, quien es más tarde se desempeñó en el gran rabino de Egipto, 1921 al 25, junto con el gran rabino Ashkenazi de Egipto, el rabino Aaron Mendoza Cohen, escribieron una teshuvot en las que deseaban invalidar la conversión de un converso para permitir que su esposa se vuelva a casar, y a pesar de la evidencia que indica que el hombre nunca tuvo intención de cambiar su fe, el rabino Kook, como se mencionó en el Ove, rechazó su argumento y dictaminó que la mujer no puede volverse a casar sin que recibir primero un get. Un get es una carta de divorcio. Al final recibió un get y la conversión se invalidó. Sus teshuvot se pueden encontrar en Teshuvot Yad Re'em, capítulo 2, versos 10 al 11. En el segundo caso, el rabino Yitzhak Yaakov Weiss, en su obra Minhat Yitzhak, capítulo 1, versos 121 a 222, consideró invalidar una conversión para permitir que su mujer se volviera a casar. Sin embargo, después consideró la objeción del rabino Dov Berish Weinfeld de Shebir Rav y el autor de Dovev Misharim, capítulo 3, verso 59, el Rav Weiss cambió su opinión y dictaminó que la mujer debe recibir un get, un divorcio, porque se consideró judía. El rabino Weiss concluye que aunque objeta la práctica de los Batei Din de aceptar tales conversos, después de que los Batei Din válidos, kasher, lo aceptaran, debemos de decir que la verificación adecuadamente los conciertos en este momento vieron que aceptaron de todo corazón sobre sí mismos los mitzvot, los mandamientos, aunque vemos que después que no observan lo que aceptaron sobre sí mismos, suponemos que ciertamente cambiaron de opinión y tienen el estatus de Israel Muhammad, es decir, un judío que peca. El rabino, por lo tanto, dijo que el rabino Weiss también se negó de desarraigar el estatus de quien se ha convertido. Todavía mantiene su estatus de judía o judío. El tercer caso se conoció como la controversia del hermano y la hermana. Alrededor de 1923, el Chava Ginsberg, una joven polaca, se escapó de la casa de la familia religiosa con un hombre no judío significativo mayor llamado Bolik Borowkowski. Los padres de Chava, a través de los sobornos y amenazas, aparentemente convencieron a Borowkowski de convertirse al judaísmo. Después de su conversión deportada, Chava y Bolik, ahora Abraham, se casaron de acuerdo con la ley judía y en 1933 se mudaron a Israel y la pareja se separó. En 1942, Chava se casó con Otto Langer 2 años después y juntos tuvieron 2 hijos, Hanok y Miriam. Y Borowkowski le dio a Chava un get, una carta de divorcio en 1951. Después de que Otto Langer muriera en 1955, Chava solicitó al Tel Aviv Beit Din volver a casarse. Al darse de cuenta que se le había casado con Otto Langer antes de divorciarse de Borowkowski, el Beit Din dictaminó que se consideraba que sus 2 hijos habían nacido en una relación adúltera y por lo tanto se consideraban los 2 hijos mamzerim, bastardos. Cuando Hanok fue informado en 1966 por el Beit Din de Tel Aviv que no se le permita casarse, se produjo una controversia nacional. Bueno, el rabino Shlomo Goren, el gran rabino de Tel Aviv, intervino y dictaminó que los niños no debían ser considerados mamzerim y creía firmemente que
Borokhovsky nunca se convirtió realmente, pero en caso que lo hiciera, dado la conversión no fue sincero, la conversión nunca fue válida. El rabino Yosef Shalom Eliashev se opuso y renunció a su cargo en la corte rabínica en protesta, y figuras rabínicas prominentes, incluidos el rabino Menachem Shak, el rabino Israel Kavanevsky, el Stepler, emitieron una declaración pública en protesta por el desarraigo del estatus judío de alguien que se estableció como converso a convertirlo en no judío. Otros poskim como Yehezkel Banet, Measef 17, también el rabino Ese Yehuda Unterman, en Shevat mi Yehudá, y más recientemente el rabino Shlomo Yakovsky en Tehomim 29, Bitul Giyur de Mafrea, afirman que una conversión no puede ser invalidada. El rabino Tashkovsky argumenta que incluso Ahiezer y Devar Abraham no apoyarían la invalidación de una conversión después de hecho. Véase también Naftali Yehuda y el Mishnah Davar sobre estos puntos. En el próximo video vamos a ver conversiones por causa de matrimonio, es decir, que la persona se convierte y es por causa que quieren vivir juntamente como familia judía y el otro está siendo forzado, se puede decir, se siente la presión para convertirse. Eso lo vamos a tocar en el próximo video, pero el asunto es lo siguiente. Si una persona no tiene que convertirse, no hay ninguna obligación, nadie le pone una pistola sobre la cabeza a la persona y dice, hay que convertirse a la fuerza, como lo hicieron a los judíos durante el periodo de la Inquisición, que decían, doblégate y confiesa a Chucho como tu Señor y Salvador. Y muchos, para salvar sus vidas, su familia, lo hicieron bajo presión. Entonces, es la razón por qué se llaman Anusim. Y cambiaron su fe. Y todavía practicaron secretamente, muchos de ellos, lo que es la fe judía. Y estos, muchos ya han salido y están regresando. Pero aparte de esto, vamos a ver que realmente hay muchos beneficios y se aprovecha mejor ser judío que ser Benei Noach. Benei Noach simplemente es literalmente ser un ser humano que cree en Dios, punto. Y un verdadero Benei Noach tiene que afirmar delante de un Beit Din que están tomando sobre ellos los yugos de las 7 leyes de Noé. 7 a 38 mandamientos. Pero todavía tiene que presentarse para ser conocido como un justo entre las naciones, tiene que afirmar sus declaraciones ante un Beit Din, es decir, un tribunal rabínico. Y hasta ahora no veo ningún grupo de Benei Noach haciendo esto, afirmando que han aceptado públicamente estas leyes. Por lo tanto, es una burla, es una farsa. La única forma que viene la gente antes de un Beit Din ortodoxo es con el fin de hacer una conversión apropiada ante Dios y ante el pueblo. Ya habíamos visto cómo se descalifican los jueces y cómo utilizan ordos rabinos para descalificar ordos tribunales, que la cual, como vemos, aun si la intención del converso es sincero, aparte de lo que es el tribunal, es kasher y debe ser recibido en todas las comunidades que se autoproclaman como judíos y sinagogas. Las comunidades que le cierran las puertas a estas personas que tienen conversiones ortodoxas y halágicamente están cometiendo sobre su propia comunidad tremendo pecado, tremendo mal, y recuérdase que Dios mira por el bienestar del converso y puede traer consecuencias fatal a la comunidad judía que rechaza a estos conversos. Aquí en Miami hay una sinagoga muy conocida que está en Aventura, y todo el mundo lo sabe, por lo tanto no es la Shonara, que enfrente de la entrada de lo que es la sinagoga dice claramente, si usted es un converso y piensas, debe de saber que nosotros no le damos aliyah, es decir, el privilegio de ser llamado a la Torah para ese honor. Es decir, discriminan contra el judío y el converso, la cual no se debe de hacer, porque esto también trae una consecuencia fatal sobre los que apoyan a esas sinagogas.
a esas comunidades. La mayoría son sirias y vemos muchas cosas ocurrir en las comunidades sirias que rechazan al converso. Ya está habiendo muchos rabinos sirios que están cambiando su forma de pensar y son más abiertos a poder aceptar conversos en sus medios, como también la idea de conversión. Las razones que rechazan al converso son muchas y no voy a entrar en las razones o causas de pensar, pero está equivocadamente según la halajá y la mayoría de los poskim. Solamente los sirios aguantan esa posición porque quieren proteger la familia de ellos para mantener lo que es la sangre pura, pero que la mayoría de ellos ya la sangre pura no es tan pura. Y eso es para otro tema. Pero el próximo video va a tratar con la conversión por causa del matrimonio. So, manténganse en sintonía.